Hoy con nosotros Raúl Bautista, uno de los superbarrios. ¿Estoy bien, Raúl? Sí, Sí. Que nos va a hablar sobre el movimiento inquilinario en la Ciudad de México en los años 1970 y 1980. Le recordamos que es el Centro Jacinto Canec y que de movimientos sociales del pasado y del presente, y que transmitimos todos los sábados a las 4 de la tarde. Sin más, entonces dejo que Raúl Bautista se presente y nos cuente. Raúl Bautista, integrante fundador de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, después integrante del Partido de la Revolución Democrática. Ahora estoy en la lista de Morena para el constituyente de la Ciudad de México. Estoy trabajando en el gobierno del Distrito de la Ciudad de México, en el programa de mejoramiento barrial y comunitario, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social. Hace poco más de un año presentamos una publicación que hizo el organismo Casi Ciudad, de un trabajo que yo venía desarrollando que se llama Movimiento Urbano Popular, Bitácora de Lucha, 1968-2014. Y en la página 16 dice: un frente de lucha que se venía desarrollando desde mediados de los años 60 es el inquilinario. Es la Unión Popular Martín Carrera, que se conforma como tal en 1972, el referente más importante. Desde ahí se alienta la creación de uniones de vecinos, como en la Colonia Guerrero y otras. La Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero surge en 1976. En otras colonias como la Santa María la Ribera y Vallejo se retoma la experiencia de resistir los lanzamientos. En 1980 se crea la Unión Popular de Inquilinos de la Colonia Morelos, Peña Morelos. La situación del arrendamiento de vivienda ilustra las condiciones de crisis urbana que azota la ciudad. Desalojos arbitrarios de inquilinos mediante el uso de golpeadores, condiciones precarias de habitación en viviendas en mal estado, cuyo riesgo de derrumbes es permanente, hacinamiento e insalubridad, aumento de rentas con la amenaza de iniciar los siempre corrompidos juicios de desahucio, abusos de los caseros o de sus administradores, etc. La lucha inquilinaria había generado una gran experiencia en el centro de la ciudad. Las formas de defensa en lo legal ante los juicios en los tribunales del arrendamiento inmobiliario recomendaban conocer los procedimientos normativos para ejecutar sentencias de desahucio, audiencias, etc. Las organizaciones en las vecindades y edificios se hacía indispensable. La resistencia ante los desalojos, el aviso al barrio mediante juetones, el encaramiento y la argumentación de defensa ante los actuarios y la respuesta vecinal solidaria, hasta donde fuera posible, ante la presencia de la fuerza pública, una realidad que se vive todavía en la ciudad todos los días. En 1982, en abril, se realiza en Tlatelolco la primera reunión inquilinaria del Valle de México. El tema es el intercambio de experiencias. De ahí se avanza a conformar la coordinadora inquilinaria, cuyas organizaciones jugarían un papel decisivo en aquel septiembre de 1985. Esta lucha inquilinaria empieza a tener un desarrollo, dado que las condiciones de renta habitacional, principalmente en el centro de la ciudad, se empiezan a recrudecer. Es decir, hay una gran demanda de vivienda, hay poca oferta, y todo este sistema de mercado lo que hace es aumentos arbitrarios de las rentas. Cuando las familias están ya en la imposibilidad económica de cubrir la avaricia de los caseros, entonces vienen los juicios, y en todos estos años 70, 80, ese problema se recrudeció mucho en la ciudad y empezaron a surgir organizaciones en resistencia.
lo que aportó desde entonces la Martín Carrera, la Unión Popular, con gente como Jesús Trápaga, que era abogado y que tenía un compromiso, tiene un compromiso social, porque el compañero sigue luchando, como lo hacía también Sergio Alcázar, un viejo abogado que defendió mucho las luchas urbanas en aquellos años, como lo hizo Enrique Flota, también de la colonia Guerrero, un padre jesuita, que estuvieron formando ciudadanos, formando cuadros, formando abogados, no necesariamente en una escuela, una universidad con un título, sino dando a conocer este conocimiento de las argucias legales para en ese terreno también hacer la resistencia inquilinaria. Y estas uniones generaron comisiones jurídicas que daban asesoría, que brindaban apoyo, que atendían a las familias que ya tenían encima un juicio de desahucio y que buscaban tanto por la vía legal poder atender ese requerimiento en tribunales o cuando era necesario llegar a la resistencia pacífica hasta donde fuera posible y no permitir que se culminara la decisión de un juez de que una familia tenía que abandonar su vivienda porque ya el casero se lo estaba requiriendo. Muchas de las veces también se procedía sin juicio, sin orden del juez, únicamente por los pantalones de los caseros que llegaban sin ninguna orden judicial a desalojar familias, acompañados siempre de golpeadores, cargadores o lanzainquilinos, como los llamamos muchos años, y por la acción de la fuerza despojaban a las familias de sus viviendas, resistiendo con base en artículo 3 constitucional. Toda familia mexicana tiene derecho a una vivienda digna y decorosa, y entonces cuando se llegaba al barrio, cuando se conocía del desalojo, cuando se llamaban los juetones, cuando sale la gente en actitud solidaria a defender la vivienda de una familia, entonces se ejercía lo que es una democracia, porque esta asamblea popular, que al final se constituía, decidía si estaba de acuerdo o no en culminar la injusticia que un juez y el casero querían desatar sobre las familias. Y ahí se da un ejercicio democrático, de democracia directa, yo lo llamo, porque es la acción misma de los vecinos de la comunidad la que sale a resistir y a defender. Nunca en una agresión, nunca en una situación de provocación, siempre con el debido respeto ante el actuario, que es el representante del juez, que va con la diligencia a hacerse cumplir y a desalojar a las familias. Y esto por muchos rumbos de la ciudad se empezó a desarrollar, sobre todo en aquellos años, principios de los 80, en las colonias principalmente del centro de la ciudad, que todavía hasta los años 40 la gran mayoría de los habitantes de la ciudad vivían en el centro. Después vienen ya lo que empieza el desarrollo de las llamadas colonias populares, que se empiezan a fundar, digamos, un poco en lo que era el anillo, el circuito interior, que era la parte consolidada de la ciudad. Después de los años 40 se rebasa el circuito interior y empiezan a poblarse de una manera muy acelerada todas las zonas de la ciudad. Bueno, existían los pueblos de el Tepeyac, de la Villa, existía el pueblo de Iztacalco, de Iztapalapa, de Tacuba, pero la mayoría de los habitantes viven en el centro y viven en vecindades. En los años 40 todavía el cine mexicano refleja la vecindad como ese núcleo social, familiar, donde la gente se convive como una gran familia, claro, con la pesadilla del casero, de los desalojos. Alguna vez recordábamos aquella película Volver al Quinto Patio con Emilio Tuero, donde la primera escena es que sale Emilio Tuero de la cárcel, va a la vecindad a visitar a su madre y lo que se encuentra es que la están lanzando de la vivienda que ocupa. Y Emilio Tuero, como buen antecedente de Superbarrio, lo que hace es agarrar a golpes a los cargadores y se lo vuelven a cargar para regresarlo a la cárcel. Pero esta convivencia en los barrios, en las vecindades, empieza a generar, a partir de la Martín Carrera en los años 70, esta resistencia organizada, dirigida desde compañeros con un compromiso social, con un compromiso de clase, en la idea de forjar organización social.
en la idea de forjar conciencia, forjar resistencia y poder derrotar estas injusticias del capitalismo o del poder, de a través de la cuestión del arrendamiento querer extraer el último centavo de familias pobres y viviendo todavía en condiciones muy, muy difíciles, porque las vecindades no eran los grandes palacetes que podemos habernos imaginado. Todas estas viejas construcciones del centro de la ciudad eran divididas en pequeños cuartos redondos y entonces ahí la gente entraba a pasar su vida en un mismo espacio pequeño, teniendo baños colectivos, teniendo servicios de lavaderos comunitarios, y esta imagen de las vecindades pues ha estado todavía muy presente y todavía se mantienen muchas con este sistema, sobre todo en las colonias, en las principales colonias del centro, en la Guerrero, en la Morelos, en la Valle Gómez, en la Maza, en San Simón, en muchas zonas de la ciudad, la Obrera, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo en esta parte que sigue siendo localizada al interior del circuito interior. Lo demás es el otro desarrollo, a partir de los 40, 50, lo de las colonias populares, ¿no? Que empezaron a agarrar este nombre, y que ese ya era otra forma de lucha urbana. Era el suelo, eran los servicios públicos, era la regularización, era la construcción de mejores viviendas. Pero la lucha social de resistencia en el centro de la ciudad como inquilinos es una lucha histórica que sí es una tarea pendiente del movimiento rescatarla con mayor precisión. En 1987, después del terremoto, surge la Asamblea de Barrios, cuyo principal prioridad de lucha es la resistencia inquilinaria, porque a la Asamblea de Barrios se arrima mucha gente que no fue damnificada del terremoto y que por esa situación estaba fuera de los planes de reconstrucción de viviendas que se hicieron después del 85. Y entonces mucha gente llega a la Asamblea de Barrios solicitando apoyo, orientación sobre ya su juicio, sobre ya su anuncio de desalojo, y la Asamblea de Barrios retoma toda la experiencia de la Guerrero, de la Martín Carrera, de la Morelos, de preparar las condiciones, la resistencia, los tres juguetones, cuando llega el actuario, cómo actuar, nunca referirse con agresiones o con violencia, porque oponerse a la orden de un juez, en este caso del desahucio, pues es un delito. Y la Asamblea de Barrios empieza a generar una escuela también de resistencia inquilinaria muy importante, que se va hasta la Pensil, se va hasta la Anáhuac, Santa Julia, Escandón, hasta la Colonia Federal, acá en el oriente, la Moctezuma, la Álvaro Obregón, o sea, todos los grupos sociales que se acercan a la Asamblea de Barrios demandando una vivienda es porque la gran mayoría de la gente actualmente está pagando renta o está arrimada. Y entonces, aparte de tener que cubrir con las exigencias del casero, en el momento en que ya no están en esas condiciones viene el juicio, y entonces estas comisiones jurídicas empiezan a dar la asesoría, esta misma asesoría que desde los años 60, 70 se viene desarrollando, aún con todas las modificaciones al Código Civil de Procedimientos, que cuando habla en materia de arrendamiento, pues está estableciendo las condiciones. En 1984, un año antes del terremoto, la Cámara de Diputados modifica el Código Civil y empieza a generar condiciones más favorables a los caseros. Hay esta coordinadora inquilinaria de aquellos primeros años de los 80 se moviliza, va a la Cámara de Diputados, abre una interlocución y hay también una defensa de los derechos de los inquilinos ante los abusos de los caseros. Se mantiene el derecho al tanto, entre otras cosas, que es el derecho que tienen los inquilinos cuando el propietario decide vender a un tercero la propiedad. Entonces se obliga a que el propietario, a quien primero ofrezca esta oferta de venta, es a sus inquilinos. Y los inquilinos, partiendo de este ofrecimiento, se organizan a través de créditos de programas de vivienda del gobierno para adquirir
la propiedad del inmueble y no ser desalojados. Porque si el inquilino dice que no puede comprar esa propiedad, el siguiente paso es que la tiene que desocupar. Dentro de otros muchos recovecos que el Código Civil planteaba. Pero el colmo llega con Carlos Salinas, quien en 1993 le da un giro al Código Civil y prácticamente eliminan todos los derechos de los inquilinos y los juicios inquilinarios se convierten en un fast track, en donde los juzgados del arrendamiento te pueden resolver una demanda de desahucio en cuestión de horas, todas siempre favorables al casero. Yo recuerdo en aquellos años el movimiento urbano salió a la calle, hubo muchas batallas por muchos rumbos de la ciudad, era la lucha por la defensa de la vivienda, de los inquilinos, del arrendamiento. Hubo una manifestación a Los Pinos que tuvo 3 frentes de confrontación en Chivatito, en el Mercado de las Flores y en Constituyentes, de golpes con los granaderos, con la policía montada. Y el resultado de toda esa movilización fue que Carlos Salinas decidió congelar por 5 años esas reformas que se habían dado al Código Civil. Y de alguna manera fortaleció en mucho el movimiento urbano en aquellos años. Después, cuando se planteó la derogación de todas las reformas de Salinas al Código Civil, fuimos en una manifestación a San Lázaro, decenas de organizaciones, miles de gentes. Es la famosa Puerta Negra que se rompió y la población irrumpe en el Palacio Legislativo de San Lázaro cuando sesionaba la comisión permanente y se arma un gran escándalo de los medios satanizando a las luchas urbanas por los daños a la nación, porque habíamos ingresado a la Cámara de Diputados causando destrozos y bueno, los medios nos pusieron como los enemigos más grandes del país, cuando lo que estábamos demandando pues era que esas reformas terminaran de raíz y que los derechos de los inquilinos se pudieran traducir en una vieja demanda que ha sido la ley inquilinaria que hasta el momento no hemos logrado ganar. Las reformas, las demandas de expropiación de predios dañados, el ajustar las condiciones de renta de acuerdo a los ingresos de familias, de acuerdo a la situación de los salarios en la ciudad y no dejar, como ha ocurrido siempre, al libre mercado, a la competencia de quién tiene más dinero, el poder disfrutar de una vivienda en renta, porque cada vez esta posibilidad es menor. ¿Qué pasa cuando un inquilino del centro de la ciudad que gana apenas un salario o 2 pierde su vivienda? Pierde su arraigo, pierde su barrio, pierde la ciudad, porque sale expulsado hasta las periferias, sale expulsado hasta Chiconcuac, o hasta Valle de Chalco, o hasta más allá, porque ya la ciudad no tiene oferta habitacional para esas familias. Entonces la defensa de tu vivienda te implica también por la defensa de tus raíces, de tu barrio, de tu vida, de tu arraigo, de tus generaciones, y se convierta no nada más en defender a quien está en riesgo de perder la casa, la vivienda, se trata también de hacer valer este derecho a la ciudad que todos tenemos. Hoy esta lucha inquilinaria no es que haya desaparecido, pero hoy ya los niveles de desalojos, que aunque se siguen manteniendo, no están alcanzando las dimensiones de los 60, 70, 80. Hoy muchas de estas organizaciones sociales que han luchado por la vivienda han estado ganando adquirir las vecindades, reconstruirlas y darles a la gente la posibilidad de seguirlas habitando. En caso de que no pueda ser posible, entonces la adquisición de suelo, la edificación de unidades habitacionales para que la gente disfrute de su derecho a tener una vivienda como lo marca la Constitución. Pero sin embargo nos enteramos muy seguido de desalojos violentos, con la presencia de mucha fuerza pública, con detenidos, pero como que hemos perdido la articulación de las luchas urbanas en la defensa inquilinaria. Mientras haya este sistema capitalista y mientras haya esta cuestión de que la vivienda sigue siendo un negocio,
un bien de cambio y no un bien de consumo, se van a seguir dando los conflictos del arrendamiento, los contratos, los juicios, la intervención de porros que están siempre al servicio de ir del casero para ir a desalojar a las familias de los inquilinos. Y esta pues es una historia rica en la ciudad. No sé, en otras ciudades del país que también se da este problema, pero quizá no con la espectacularidad o con la cotidianidad que se da en la Ciudad de México, y cómo desde acá se generaron estas formas de resistencia, de organización, de formación de abogados que nunca tuvieron un título o una cédula profesional, porque muchas veces cuando el desalojo que no se pudo culminar llegaba a la oficina del Ministerio Público, que llegaba el casero y llegaba el actuario y llegaban sus abogados y llegaba por otro lado el pueblo organizado demandando viviendas sí, desalojos no, el Ministerio Público siempre preguntaba, ¿y quién es el abogado, el defensor, no? De los que van a ser lanzados. Y pues todos éramos los abogados, ninguno lo podíamos demostrar a través de una cédula profesional, pero todos sabíamos qué decía la ley, qué dice el Código de Procedimientos, cómo se va desarrollando el juicio, qué derechos tenemos, cómo se hace un desahucio, cómo el actuario tiene la obligación de llenar un acta en donde redacta los pormenores de cumplir con la diligencia que el juez le autoriza. Y entonces cuando le empiezas a argumentar, pues no necesitas ser un abogado para ponerte al tú por tú con el Ministerio Público y decir que la ley no se cumplió en la parte o en el capítulo o en el artículo tal y tal y tal. Y entonces a veces sí nos cabía la etiqueta de tinterillos o leguleyos, pero si sabíamos cómo se deben de dar las cosas, pues era una enseñanza obligada para poder estar en esos juicios y tratar no únicamente de evitar el desalojo, sino de llegar a que haya un acuerdo con el casero, que las familias, porque siempre es una situación traumática ser víctima de un lanzamiento, pues pudieran tener un respaldo y una seguridad de seguir haciendo uso y disfrute de la vivienda, mientras encontramos otras salidas para que la familia no quede en la calle, porque en donde quedó el artículo 3º constitucional, que le garantiza y le reconoce su derecho a una vivienda. Todas estas injusticias trasladadas al barrio en situaciones de tensión social, en amenaza policíaca, con órdenes de detención, porque si el actuario llega y dice, tiene que desocuparme inmediatamente, y tú, no señor, no lo vamos a permitir. ¿Quién no lo va a permitir? ¿Usted? ¿Cómo se llama? Y eso ya te hace inmediatamente un delincuente, porque se está suponiendo a lo que el juez decidió. Y entonces esta solidaridad pues era el elemento más importante, porque junto a esta solidaridad viene la organización, los tres cuetones. Y la gente no solo del barrio que sale, sino de otras colonias, porque era una lucha por eso, por la vivienda, por la ciudad, por tu barrio, aunque no te conociéramos, no supiéramos tus condiciones, no supiéramos cómo te llamas, pero un desalojo siempre es una cuestión de injusticia y que la gente del barrio consciente no está dispuesta a permitirlo, bajo ninguna circunstancia. Las formas de poder avisar al barrio de que se está intentando un desalojo han sido muy variadas. En un principio empezaban con cacerolas o silbatos, a salir a la calle, a correr con el silbato llamando la atención, acudir a las vecindades ya organizadas, a decir, se está haciendo un desalojo en la calle tal, número tal, por favor avisen o llamen por teléfono. Pero en Martín Carrera de las innovaciones era el cuetón tan usado, tan socorrido en las fiestas del pueblo, en las fiestas religiosas. Y el cuetón era una respuesta instantánea de que había un desalojo. Después se vino la moda de que el cuetón con chiflido. Y entonces 3 cuetones era la señal que había un desalojo y tú tenías que llamar por teléfono, salir a preguntar, salir a la calle, buscar dónde se estaba efectuando. Las organizaciones llegaron a un sistema de información tan avanzado
que ya había un calendario de posibles desalojos de esta semana. Y va a haber un desalojo en la calle de Camelia número tal y Abusados, y va a haber otro acá. Entonces cuando sonaban los cuetones tú hacías una revisión de cuál sería el más próximo. Salías a confirmarlo con la calle, sí, es en Camelia, entonces órale, ¿no? Y todo el mundo a correr para estar solidarios con las familias. Porque también las peregrinaciones o las fiestas religiosas, pues que te llenaban el barrio de cuetones durante todo el día y ya no sabías si era un desalojo, si era la fiesta, si era la peregrinación, y siempre había estas cosas. Pero los cuetones han sido, digamos, símbolo de la lucha y de la resistencia de los vecinos. Y siempre una recomendación, pues es que había que irse al Estado de México a traerse lo que ellos llaman un atado, que es un, no sé, como un 100 de cuetones, con toda la seguridad que eso implica, ¿no? Porque los cuetones, así como son el llamado de atención, también son un peligro de quien no lo sabe usar. Un desalojo en el centro, en Perú y Eje Central, nadie se atrevía a lanzar el cuetón porque no sabían. Y entonces, si era con cerillo o era con cigarro, cómo prenderle la mecha. Hasta que se aparece un señor pasado de copas que dice, yo sé cómo. Y le creímos. Y cuando agarra el cuetón vimos que le temblaba la mano y no podía ni prender la mecha. Y cuando logra prender la mecha se le cae el cuetón y empieza prendido a corretear a todo mundo. Fue y se estrelló en una pared debajo de un puesto metálico. Ahí tronó el cuetón y todavía sacudió el puesto metálico. Pero lo que te deja es de que no le vuelvan a dar otro cuetón a este señor porque vamos a terminar todos muertos. Hubo otro desalojo en el centro donde lanzan el cuetón, pega en un cable y regresa y le truena a la persona que lo había lanzado. Hubo un cuetón ahí frente a la Arena Coliseo que igual, por estas inexperiencias, va y se mete a un cuarto de hotel que por fortuna estaba vacío. Yo no sé si hubiera habido alguien, la ventana estaba abierta y una puntería maravillosa. Siempre los cuetones han sido un aliado para convocar al barrio, pero también si no lo sabes usar siempre es un peligro traer estas cosas. ¿Y las mujeres? Las mujeres han sido el sector principal, el protagonista elemental. Las organizaciones urbanas sociales, su gran mayoría son mujeres. Y las de las resistencias y las de la lucha son las mujeres. Ellas son las que llevan la voz cantante y el valor más demostrado. Un desalojo en la colonia Guerrero donde los vecinos cierran la puerta y no permiten entrar y los granaderos se ponen por fuera en la banqueta sobre la fachada y las mujeres deciden, porque ya estaban sacando las cosas, estaba un tanque de gas en el patio, deciden subirlo a la azotea, prenderlo y aventárselo a los granaderos. Si se hubiera logrado aquello, hubiera sido una tragedia. A lo mejor en favor del pueblo y de la justicia y de la lucha por la vivienda. Pero al momento de tensiones como estas, de enfrentamientos, las mujeres son las que menos dan el paso para atrás. Y a veces ni modo, pues no hay que dejarlas solas y es inspiración y es ejemplo. Y aquella consigna famosa que cuando hay mujer que avanza, no hay hombre que se detenga, ¿no? Alguna cosa así, que en los desalojos era también una consigna muy socorrida, porque ellas siempre eran las que mayor control llevaban y mayor firmeza en la resistencia demostraban. Ante el casero, ante los granaderos, ante el Ministerio Público, ante cualquier autoridad. Y con la preparación y la experiencia que se vino generando, llegaba a haber mujeres verdaderamente ejemplares en muchas colonias. No digamos la Martín Carrera, digamos en la Guerrero, yo le reconozco a Yolanda, a Tere Martínez, a Manuela López, híjole, no, la lista es muy larga. Pero siempre están firmes en la batalla. Esta lucha logró después del terremoto 87, 88,
un programa de gobierno de un fideicomiso que se llamó Casa Propia. Logramos que el gobierno reconociera que la situación habitacional necesitaba una salida y que la salida era a través de créditos poder adquirir la propiedad al propietario legítimo, al que lo demostrara, para que el propietario recuperara la inversión del inmueble, no perdiera su interés económico, y los inquilinos pasaran a ser propietarios y empezaran a pagar su casa con el crédito que se les había autorizado. Esa fue una de las enseñanzas del terremoto y de la resistencia. Logramos la creación del fideicomiso Casa Propia en el gobierno del DF. Se adquirieron muchas propiedades a favor de los inquilinos mediante una exención de impuestos en la transacción de la propiedad, mediante ventajas a los inquilinos que fueron importantes. Es una tarea pendiente saber cuál fue el universo de adquisiciones que tuvo este programa, que al final desapareció. Fue liquidado el fideicomiso ya hacia principios del 2000, pero que sí tuvo una respuesta importante en aquellos años. Y hubo muchas vecindades que se adquirieron a través del fideicomiso. Y después ya la gente con sus recursos o a través de otro crédito, pues le hizo mejoras a la vivienda, a su rehabilitación, a su ampliación, y lograron darle mejores condiciones de seguridad, porque también muchas vecindades quedaron afectadas por el terremoto del 85. Y hoy te encuentras gente que te dice que ellos a través de FICAPRO compraron su casa y que se muestran muy agradecidas con las organizaciones. Lamentablemente este esquema después ya no continuó. Ahora el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México trae algunos esquemas también en el sentido de lo que llaman sustitución de vivienda, es decir, vecindades muy riesgosas, muy afectadas, que están en un riesgo, que en cualquier sismo de mayor intensidad, una lluvia muy fuerte, pueden colapsar, poder o expropiar por las condiciones de riesgo o adquirirlo mediante lo que llaman una expropiación concertada con los propietarios para proceder de acuerdo a la catalogación que tenga el inmueble, porque hay inmuebles que están catalogados como históricos o están catalogados como artísticos, y entonces la autoridad te dice que hay partes que puedes demoler y partes que no. Por lo regular lo que llaman la fachada y la primera crujía, esas están bajo resguardo del Instituto de Bellas Artes, si es un inmueble artístico, o del Instituto de Antropología e Historia, si es un monumento histórico, en un sitio patrimonial. Pero más allá de la primera crujía, puede ya hacerse una demolición y una reconstrucción. Y en el centro hay muchos modelos de este tipo. En las calles de Colombia, en las calles de Ecuador, en las calles de Nicaragua, tú te encuentras la fachada original, pero ingresas al inmueble y la primera crujía está restaurada, pero adelante ya no hay nada más que departamentos como estos, que son los que componen las unidades habitacionales. Eso lo hizo mucho en el terremoto, el programa de renovación habitacional y el programa fase 2. Y fue un pleito siempre porque a mucha gente no le importaba mucho si estaba catalogada o no. Ellos querían ya su vivienda segura. Y si la fachada era catalogada monumento histórico, pues mucho gusto, pero como que no les hacía mucha gracia porque era más un impedimento en la reconstrucción de las viviendas. Ha sido una lucha bien importante todo este trabajo. Estas organizaciones inquilinarias de finales de los 70s, principios de los 80s, fueron la semilla que dio la respuesta a la emergencia del terremoto. Esta experiencia de organización, de resistencia inquilinaria, de lucha contra los caseros de la Guerrero, de la Morelos, de la gente del centro, de la Obrera, de la Maza, de Valle Gómez, al momento del terremoto organizaron a la gente, dieron respuesta
generaron brigadas para buscar personas que no se encontraban, preparar campamentos, traer agua, preparar alimentos, atender a personas heridas, llevarlas a los hospitales, dirigir el tráfico, porque la ciudad se quedó sin luz y las calles eran un desorden, vigilar los predios afectados. Fue una gran familia en el barrio, la solidaridad que se dio, con reportes de dónde había predios dañados, en qué situación estaban, y mandaban las brigadas que llegaban de fuera, de estudiantes o de obreros o de colonos, que venían a apoyar los rescates y venían a ser solidarios ante la tragedia. Váyanse a la calle de Héroes número tal, ahí hubo un derrumbe y ahí estamos necesitando gente para sacar escombros. Toda esa organización de las primeras horas después del 19 de septiembre fueron las organizaciones urbanas inquilinarias las que tomaron esta iniciativa. Y fue en el centro, y fue en la Morelos, y fue en la Coordinación, y fueron Tlatelolco, o sea, fue el elemento social que vino a rescatar a la ciudad en aquellos momentos. Y yo entiendo que muchas de estas brigadas, que después de que dejaron el barrio en condiciones de seguridad, el mismo 19 de septiembre se trasladaron al Nuevo León, al Centro Médico, al Regis, a los lugares, a Televisa, donde había habido mayores desastres, a seguir con las tareas de rescate, de apoyo a la población. Y la verdad sí fue una aportación que poco se reconoce, porque también hubo esta respuesta espontánea, solidaria, de gente que no estaba organizada, pero que vio el desastre y que se acercó para servir para algo. Con aquel mensaje del gobierno de que no salga de su casa porque mucho estorba, lo primero que hicieron las gentes en los barrios fue salir a apoyar a todos los demás. Y la lucha por resistir, porque el gobierno en aquellos primeros días lo que quiso fue, todas las familias afectadas, pues váyanse a otro lado. Y la gente lo que dijo, no, aquí nos quedamos, aquí está nuestra vida, aquí está nuestra historia y nuestro futuro, y vamos a luchar porque no nos desalojen de los barrios. El gobierno siempre ha tenido en sus planes urbanos desalojar las zonas céntricas de la ciudad, convertirlas en espacios de servicios más que habitacionales, en bancos, en museos, en tiendas comerciales, y aprovechó la tragedia del terremoto para imponer estas acciones. Había anuncios después del 19 de septiembre de que iba a haber desalojos masivos, sobre todo en el centro, de familias que habían perdido sus viviendas, porque ahora iba a haber una regeneración de toda esa zona diferente, un tipo Managua. En Managua muchas de estas zonas habitacionales sí fueron desalojadas, aquella dictadura de Somoza. Y toda la experiencia y la lucha vecinal, la lucha inquilinaria, pues era defender tu arraigo. Y aún fuera un casero o fuera un terremoto, de todos modos, la lucha estaba por delante. En la Guerrero había una consigna que era, soy de la Guerrero y aquí me quedo. Y las instrucciones a la gente que resultó afectada era, armen su campamento, salgan a la calle, protéjanse entre todos, hagan comidas colectivas, habrá servicios médicos. Empezó a llegar la ayuda internacional, que el gobierno, el PRI, hizo un uso político de toda esa ayuda. Pero la principal referencia de la población en ese momento, por la honestidad, por la congruencia, por lo que se había hecho durante muchos años, fueron las organizaciones de la Coordinadora Inquilinaria. Y la gente con mayor confianza acudía con ellos para recibir orientaciones, para recibir asesorías, apoyos, y empezaron a generarse decenas de organizaciones en el centro de la ciudad, en la Obrera, en la Doctores, en la Tránsito, en el centro, en las zonas donde hubo mayor afectación. Al final se logró, hacia octubre del 85, generar la Coordinadora Única de Damnificados, que fue la representación organizada de la lucha de los damnificados por la reconstrucción. Proponíamos entonces la expropiación de los predios dañados. El PRI salió a decirnos que éramos unos traidores a México, porque ante tal emergencia nosotros veníamos a dividir a México. ¿Cómo era posible que fuéramos a despojar a los caseros de sus propiedades?
aunque sus propiedades estuvieran hechos escombros. Logramos en la Cámara de Diputados que Miguel de la Madrid presentara un decreto de expropiación, que después fue modificado, pero se dio una batalla histórica en el sentido de defender el barrio, de defender las familias, el arraigo. No sé si bien o mal, si lo revisáramos a 30 años, porque antes una familia disfrutaba de una vivienda de 120 metros cuadrados y después de la reconstrucción las viviendas que se hicieron apenas se llegaban a los 50, 60 y no se reconocían a los que estaban arrimados o desdoblados, como se llamaban. Y aquella vieja imagen de las vecindades, de los lavaderos, de los servicios públicos, de la portera, del zaguán de entrada, pues pasaron a ser conjuntos habitacionales con otra imagen, con otra... Mucha gente decía, la vecindad quedó atrás, la vecindad se acabó, la vecindad ya es historia. Hoy ya tenemos cuando menos un baño, ya tenemos un lavadero para nosotros, aunque el espacio fuera más reducido, pero también comparaba cómo habíamos estado viviendo antes del terremoto con las viviendas de la reconstrucción. ¿Cuál es el resultado de todo ese proceso organizativo? Lo que pasó en 88, cuando viene Cuauhtémoc Cárdenas, se sale del PRI, genera su campaña electoral y en la Ciudad de México se vuelve cardenista, y la Ciudad de México, el triunfo de Cárdenas es contundente, y la Ciudad de México empieza con esto que Carlos Monsiváis llamaba la sociedad civil, a tener una correlación de fuerzas que se había ajustado, que se había modificado, que se había recompuesto a partir del terremoto. El PRI deja de ser esa fuerza política, represiva, opositora, gobernante que estaba sometiendo a la población. Y desde aquel despertar del terremoto, las condiciones de lucha, las de disputa por el gobierno de la ciudad, llevaron a que 10 años después, 11 años después, por primera vez se eligiera al gobierno de la Ciudad de México, a su jefe de gobierno, con la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y desde entonces el PRI no ha vuelto al gobierno de la ciudad. Y el terremoto y lo que pasó antes y la lucha de resistencia inquilinaria de aquellos pequeños movimientos barriales, lo que generaron fue toda esta fuerza que al paso del tiempo fue creciendo y se fue desarrollando. Hoy la ciudad pues está no en sus mejores condiciones, habrá que reorientar esa lucha y yo creo que para el 18 va a haber otro momento en donde tengamos que ver de frente a la ciudad con una constitución propia, con un gobierno en otras condiciones, porque esta ciudad merece, como producto de sus luchas urbanas, de sus luchas sociales, pues un futuro diferente al que hoy tenemos. Y en ese pleito ahí vamos todos. Desde los que acaban de nacer hasta los que ya están contando muchos años, de todos modos, hay que pensar en que construir esta ciudad, el derecho a la ciudad, la participación ciudadana, el hacer valer todos estos derechos que se han venido ganando en la idea de construir el cimiento para lo que va a ser la ciudad del siglo XXI. Y esa ciudad siempre se está pensando en que debe de ser democrática, con poder ciudadano, con poder popular, con revocación de mandato, todo sustentado en un texto constitucional que nos dé la base para poder desarrollar no la ciudad colapsada que tenemos ahora, que nos dejan sin agua durante días, que las cuestiones ambientales nos obligan casi a buscar refugio en otro lado, que la situación del suelo urbano como una materia cada vez más escasa y más cara, siempre a favor de los intereses privados que están pensando en la ganancia, en la acumulación de capital y no en las necesidades de la gente, la amenaza de la privatización del agua, como se ha venido privatizando el servicio de recolección de basura o con el transporte público. O sea, estamos viviendo en una ciudad que como nunca fue planificada,
más bien se desarrolló a través de la lógica de la ganancia capitalista, y la población siempre estuvo excluida de todos esos momentos y esos planes. Ahora hay una transición que ya está un poco larga, pero yo creo que para el 18 esas condiciones tienen que darle vuelta a la tortilla y volver al poder popular, volver al poder de la gente en sus territorios, a eso que alguna vez se nos planteaba como un cuarto poder, el poder comunitario, como se desarrolla en los pueblos originarios, en los ejidos, en las comunidades, y poder aprender de muchas cosas que se han hecho bien y que vale la pena que se puedan mantener. Y una de esas ha sido esta lucha, esta resistencia, esta organización de los propios vecinos en el marco de lo inquilinario, y creo que ahí hay muchas enseñanzas todavía, hay muchas experiencias que hay que rescatar. Bueno,